Bueno, ahí está casi todo dicho, pero claro, aquí está la senadora para, para compartir. Bueno, estas cosas están pasando en nuestra América en este momento. Generalmente tenemos en nuestros noticieros el tema de la migración permanentemente en pantalla. Nuestros espacios hacen todo el tiempo de cajas de resonancia de lo que pasan los latinoamericanos cuando intentan cruzarse a los Estados Unidos, pero estas historias están también en nuestro continente. Para nosotros es un proyecto muy especial y poder presentárselos hoy realmente nos conmueve mucho. Es realmente muy importante poder estar en un canal como Telesur. Claro, yo soy su presidenta y evidentemente tengo una relación especial con la institución, pero que nos permita hacer este periodismo. Un periodismo que no es fácil, un periodismo que nos lleva a encontrar estas historias y a sensibilizarnos, por supuesto, con ellas. Creo que es lo que corresponde a cada uno de nosotros como latinoamericanos. Adriana decía la semana pasada que uno no puede ser el mismo después de hacer causa justa. Ellos lo han vivido porque han estado en sus recorridos, han estado en distintos países del continente. Ustedes lo verán en esta serie. El primer capítulo es sobre los haitianos en República Dominicana. Esto es lo que vamos a presentar esta noche en las pantallas de Telesur. Pero efectivamente uno se siente orgulloso de estar en una planta donde estas historias se pueden contar, donde estas son las historias que están en su pantalla, ¿no? Ya, Piedad. Ahí tienen un micrófono también. Sí. No soy capaz de hablar. Muy gorda. Con razón en Colombia ayer que ya empezaron en una cosa que se llama unos muñecos de plástico, ¿cómo se llama eso? Los MPI. Entonces presentaron causa robusta. Bueno, no, de verdad que le parece a uno como mentiras volver a rememorar viendo todo lo que vimos. Y lo que vimos se refleja de una manera contundente, pero es mucho más fuerte ver todo lo que nosotros tuvimos que ver, mirar, ver pasar. El cuestionamiento ético es demasiado fuerte, el cuestionamiento hacia una sociedad es moralmente muy cuestionable. Bueno, como conductora, al principio me daba como mucho susto, yo no podía como arrancar realmente, porque no es lo mismo estar en el escenario de un congreso, estar en el escenario de los debates, que muchas veces la mayoría en personas como nosotros o nosotras es un escenario de confrontación, de debate, de discusión, pero pues a mí me daba como mucho susto no ser capaz de estar a la altura de los compañeros del equipo, de la compañera. Me bloqueaba totalmente cuando empezaba a hacer alguna pregunta, pero yo creo que lo maravilloso es estar absolutamente metida en el tema, en el programa. No conozco realmente en la televisión latinoamericana un programa que sea capaz no solamente de contar la verdad, sino de programar la verdad, no, sino de dejarla que fluya, de dejarla que salga, demostrar hasta qué punto una sociedad se envilece y acaba con los demás seres humanos como causa justa. El hecho de que uno esté tan comprometido con las causas justas le va permitiendo sacar todo lo que tiene por dentro, buscar cómo preguntar, hacer hasta lo imposible porque eso se pueda ver, hasta el punto de agotar al director, al camarógrafo tan excelente que teníamos, graba esto, filma esto, mira esto. Entonces eran jornadas físicamente agotadoras, pero yo diría éticamente, moralmente muy llenas de sentido de la vida. A veces esas situaciones lo ponen a uno a reflexionar y a pensar si de verdad existe un Dios, porque no puede ser posible que haya tanta gente sufriendo y padeciendo, pero también lo pone a uno en un estado de contentura y de felicidad de poder mostrar
y de poder saber que hay un canal y que uno está ahí y que ese canal le puede mostrar al mundo lo que los demás no quieren que se sepa o que se vea. Hasta el punto que tengo que decir que para mí fue un poco difícil la entrevista con el presidente, porque yo quería como que ese otro personaje que yo tengo por allá por dentro saliera y le dijera: mentiroso, embustero, usted no ha hecho nada, tengo ganas de ahorcarlo, ya usted no es mi amigo. por todo lo que usted ha sido capaz de dejar de hacer aquí, de omitir. Ser polite en una situación de esas es bastante difícil, bastante complicado, pero vuelvo y repito, creo que lo más importante era como la esperanza, la expectativa de que esto se iba a ver, de que esto se iba a saber, y de que de todas maneras el hecho de ir a las instancias públicas de República Dominicana, de hablar con gente que supuestamente intelectualmente está comprometida, pues iba de alguna manera a remover esos muros y esas instancias jurídico-legales que impiden que realmente seres humanos como los haitianos y las haitianas puedan realmente decir que son ciudadanos o ciudadanas. Creo que muy difícil, no creo que ninguno de nosotros en todo lo que fue el rodaje de Causa Justa hubiéramos podido pasar indiferentes a lo que estaba aconteciendo en una realidad o la haitiana o la felicidad de ver lo cubano, la inmensa tristeza y yo diría que como la nostalgia de no ser capaz de hacer más en un país como Colombia, pero sobre todo creo que lo más impresionante es darnos cuenta que en el mundo existen unas condiciones tan relativizantes de la vida como seres humanos, que hacer Causa Justa realmente fue una inmensa alegría y la posibilidad de un compromiso ético con lo que se tiene no solamente que ver, sino denunciar y tratar de transformar. Creo que en mi vida personal esto ha sido maravilloso y les tengo que confesar que al principio yo pensaba cómo me iría a ver de fea, cómo me iría a ver de gorda, yo cómo hago como para verme como las presentadoras, pero a medida que fue pasando el programa yo no me volví a acordar ni de los gordos, ni de si estaba pintada o despintada, si sudaba o no, porque había muchas veces que había que parar porque no podíamos, o sea, no éramos capaces de dejar de llorar, era muy difícil, era supremamente profundo, o sea que yo creo que este no es un programa más. No es tampoco simplemente una denuncia, es mostrar cómo cada vez la sociedad se deshumaniza más y cómo el compromiso, me van a perdonar que lo diga políticamente, el compromiso hacia el socialismo es cada vez mucho más profundo y mucho más necesario. Pero también es Hernando, la discusión y el debate de los intelectuales que militan muy bien en sus libros, pero que no tienen ninguna militancia en la vida real y en la práctica, porque muchas veces lo que escriben, lo que reflejan, está muy distante, inclusive llegar a ellos es supremamente difícil. Entonces, yo creo que este programa va a ser un hito. Creo que mucha gente, y lo digo por lo que ha pasado en Colombia, que ya la gente sabe que hicimos Causa Justa, entonces la gente empezaba a mandar causas justas. ¿Por qué no miran mi causa justa? ¿Por qué no van a tal parte donde hay una causa justa? Creo que el nombre fue realmente, Patricia, excelentemente bien escogido. Fue un acierto porque ahí no estamos precisamente en el Hollywood, estamos en la vida diaria, en la cotidiana, en el acontecer, en el dolor, en la tristeza, pero también creo que todos nosotros y nosotras recibimos de ese programa una enseñanza increíblemente maravillosa, y es ver cómo en medio de esa miseria, de esa pobreza, de esa desesperanza, se levanta como una flor del pantano la gente, cómo da unas lecciones de vida impresionantes que nunca se derrotan. Esta mujer, la mamá de las tres rosas y de los dos niños, creo que era una sonrisa, una risa que uno decía de dónde le sale, porque no hay razones para estar alegres. Van a ver a lo largo del documental, de los distintos programas, que son cosas de verdad inenarrables. La miseria que nosotros vimos en Haití, no creo que la veamos fácilmente en otras regiones de América Latina, y saber que son políticas, que son decisiones, que son los seres humanos los que provocan esa inmensa pobreza, esa inmensa ausencia, carencia de humanidad, lo va dejando a uno como sin palabras. Pero en el caso
de nosotros y de nosotras, que este es un canal con criterio, con pensamiento crítico, con compromiso, y en el caso de una dirigente política como yo, logró, en lugar de pensar en no mirar hacia allá, todo lo contrario, en mirar hacia allá, en seguir mirando hacia allá, en que estas causas sean nuestras causas justas, las en contra de la inhumanidad, que es lo que hoy en el mundo se campea. Y creo que yo le decía a Adriana, ¿será que nos ganamos un premio? Al principio le decía, ¿será que nos ganamos un premio? Después, ¿cuál premio? Ni que nada. Lo importante es que la gente entienda cómo los sistemas y cómo los seres humanos se van volviendo hasta cierto punto tan indolentes que le hacen creer a uno que las leyes que ellos mismos producen son justas. Y como dice el presidente de República Dominicana, que si uno se pone a ver esto aquí entre nosotros, eso es pura cháchara, porque es él el tema, además, en quien está la responsabilidad de que esas leyes no sean esas leyes, sino que existan otras normativas reales que se avengan a lo que la gente necesita, a lo que quiere ser. Pero sobre todo, yo creo que un gran debate en el mundo también, ¿para qué sirven las fronteras? ¿Para qué sirven los límites? Los límites son realmente construcciones imaginarias en muchos de los casos para generar pobreza, miseria, exclusiones, falta de justicia. Y creo que un ejemplo es este, y otro ejemplo que creemos que tenemos que llegar a visibilizar también en el mundo es lo que ocurre en la Franja de Gaza, donde hay unos límites imaginarios para poder aprovecharse de la gente, aprovecharse de sus recursos, aprovecharse de su mano de obra y mantener al mundo en un engaño permanente de lo que no es y de lo que no somos capaces no solamente de denunciar, sino de trabajar. Por eso, decirle a ellos, vamos a volver, ojalá cuando volvamos encontremos que esta situación ha desaparecido, no es un decir, es una realidad. Muchas de las cosas que vimos, por ejemplo, muy permanentemente en Haití, hicieron que, por ejemplo, yo me llevara para Colombia a una de las niñas con las que hicimos el trabajo. Y cuando me pongo a pensar, cuando la conocimos, a cómo vive hoy en Colombia, cómo está en Medellín, o sea, una persona que se ríe, el Día de la Madre, pues ella gana plata, pero no como para que me diera regalo a mí, a mi hija, a mi mamá. Era ver una persona que se siente distinta a como estaba en su país, pero yo le decía, yo creo que lo importante no es volarse de Haití, lo importante es trabajar y transformar Haití, desde la perspectiva de los mismos haitianos y haitianas, y cómo lograr uno enfrentar a países del imperio como Estados Unidos y sacarlos para lograr que estos países puedan avanzar. Eso nos da, en resumidas cuentas, una lección muy clara de la política, y es que realmente la política es el instrumento para dirimir los conflictos, es el instrumento para darle buena vida a la gente, para una calidad de vida distinta, un buen gobierno, para resaltar y rescatar de la gente su humanidad. Ejemplos de esto es Cuba. Y yo creo que muchos y muchas, ante una acción tan violenta como el bloqueo, hubieran dejado la tarea a la mitad del camino, hubieran pensado que es mucho mejor darle a la gente, aunque sea un poquito de agua, con tal de quitarse de encima el respirar del monstruo en la nuca todos los días. Pero sin embargo, ¿cómo es capaz en medio de toda esa carencia de construir un mundo tan distinto de dignidad, de soberanía, de defensa de los seres humanos? Y creo que eso fue otra de las lecciones grandes de la política que vivimos en Haití, como también la ausencia de política en Colombia, de la política al servicio de la gente, de la colombianidad de los seres humanos, ver cómo la gente vive en unas condiciones donde quienes tienen que tomar las decisiones no las toman, no las ven, no les interesan, están al servicio de las multinacionales. Yo creo que es tal vez la lección más contundente, y lo venía hablando ahora con Hernando, que es mi compañero de equipo de trabajo en Colombia, mi hermano además, de cómo realmente la inteligencia emocional es tan importante, de cómo utilizamos la inteligencia, como dice Annie Heller, de poner esa inteligencia al servicio de la gente, independientemente de que se tengan conceptos muy importantes, muy claros. Toda la ortodoxia, yo diría marxista, en un momento determinado no sirve para nada cuando eso no baja a la gente, cuando eso no sirve para que conmueva, para que transforme toda esa conceptualidad en políticas públicas reales al servicio sobre todo de la humanidad. Creo que Haití, lo que vive Haití, lo que vive en la República Dominicana, creo que es primera vez que se agencia un concepto tan claro del genocidio civil. Y si uno lo traslada a otras sociedades, el genocidio civil, en medio de lo que es
la explotación de los seres humanos por otros es tal vez lo que ha habido a lo largo y ancho de las guerras en el mundo. Por eso es tan importante, tan supremamente importante ser capaces de bajar esos conceptos a la gente, de volverlos tocables, elementales. Es muy importante la teoría sobre la vivienda, pero la gente lo que necesita es una casa para vivir, no la teoría. Es muy importante la teoría sobre la soberanía alimentaria, pero cómo realmente esa soberanía alimentaria se defiende en un país al que le imponen unos tratados que no los dejan producir. Por eso creo, Patricia, que la idea, la tertulia, la cháchara, como se dice, dio lugar a un producto final tan interesante, no solamente desde el punto de vista de lo que pueda ser el documental, el cine, sino desde el punto de vista de los seres humanos, de lo que significa el compromiso con las causas justas, que pueden estar muy lejos de nosotros, muy imposibles de pronto de estar ahí, pero que el solo hecho de que la pantalla, de que el periodismo comprometido, de que la formulación del pensamiento crítico, la producción, puedan decirnos allá hay una causa y donde hay un ser humano sufriendo, los que somos seres humanos de verdad tenemos que estar ahí. Por eso yo me siento muy contenta de haber participado, de haber encontrado que todavía falta mucho por realmente ser capaces de construir, pero también me alegra enormemente porque creo que Causa Justa le va a dar elementos a los gobernantes que tienen otra opción de política, que tienen otra opción de conducción de un país, para darse cuenta de que por donde vamos o por donde van es, porque finalmente se gobierna, se hace la política, se construye la civilidad, es precisamente en beneficio de toda la humanidad y de una humanidad humana, no de una humanidad artificial como es la que hoy se construyen a través de escenarios de los medios de comunicación. Y creo que también va a hacer una reflexión muy importante. Este no es un documental amarillista. Este no es un documental donde se explota la miseria de la gente, sino donde la gente tiene criterio, donde la gente tiene elementos para exigir como ser humano. Estoy de luto, estoy de negro porque estoy de luto. Este es un genocidio civil. ¿Cómo se puede vivir en un país de derechos sin derechos? Es un cuestionamiento ético supremamente fuerte, supremamente profundo, que sin lugar a dudas también pone en contradicción a ese periodismo que no se compromete con absolutamente nada y que lleva a los escenarios donde la gente vive, donde se desenvuelve, donde se desarrolla muñecos o muñecas de porcelana, haciéndole creer a la gente que es a eso que se tiene que parecer y no que su lucha es exigir la defensa como ser humano, es exigir lo que la Plataforma de Derechos Humanos ha puesto al servicio de la humanidad y es precisamente poder ser ciudadano, poder ser ciudadana, pero más allá de eso también como nuestro compromiso, y por eso yo creo que es tan importante tener elementos para decir que un país no se gasta su plata, no la bota, no la mete a un barril sin fondo, cuando con sus recursos apoya que un país pueda tener la fuerza y los elementos para salir adelante, para ser humano, para ser gente. Creo que es mucho lo que se puede reflexionar sobre Causa Justa, lo que Causa Justa puede poner no solamente en evidencia, sino también de discursos vacíos, de discursos vaciados de contenido, de la retórica no, desde el punto filosófico de la discusión entre Sócrates y Platón no, sino de una retórica barata, puesta al servicio de una televisión o de un medio de comunicación que mantiene precisamente esas condiciones para acumular privilegios, riqueza y lograr que la gente no se levante, que no se junte, que no se alíe de un lado al otro por más lejos que sea cruzar el océano, sino todo lo contrario, pensar que donde haya una causa justa ahí tiene que haber alguien, no solamente visibilizándola, sino logrando que esas cosas se puedan transformar. Haití es nuestra causa justa. Y es la causa justa de mucha gente en el mundo. Bueno. Aquí está, te paso el micrófono y hay otro, ok, perfecto. Buenos días, Prensa Latina, Alfredo García Pierra. En primer lugar, felicitarlo por este documental, me parece excelente y extraordinario. A usted y a los compañeros de Telesur. Yo quería preguntarle, en primer lugar, ¿qué otros temas tienen pensado abordar en esto, que parece que es una serie? Y además, ¿qué espera de este tipo de denuncias sobre temas que realmente son muy importantes?
¿Qué se espera? ¿Qué espera que ocurra? Bueno, no solamente el tema de la muerte civil, es decir, de la ausencia de derechos civiles, el tema tan importante en el mundo, es uno de los temas que está en la discusión en un organismo que está al servicio de los privilegios de manera desafortunada como Naciones Unidas, porque creo que el tema de los migrantes es el tema de la miseria, es en resumen el tema de la explotación, es en resumen también de lo que significa fundamentalmente las imposiciones de un imperio como Estados Unidos sobre todas las regiones del mundo, que va generando producciones jurídicas que favorecen y que mantienen ese statu quo de explotación de los unos por los otros. Es también el tema de Cuba, el tema que inicia con el bloqueo, pero que en su desarrollo creo que tiene elementos tan supremamente importantes como por ejemplo pues sí, estudiar cómo se produce, cómo se va haciendo la legislación para ir cada vez más impidiendo que Cuba pueda mantener una propuesta comunista dentro de su país y cómo Cuba va logrando salirle a esa serpiente que la trata de envenenar por todos los lados, de impedir que se pueda invertir allá, de lograr sanciones financieras y bancarias para que la gente desista de eso, y cómo inclusive a tan pocos días de decretada y de declarada y de construida la revolución cubana, toma el comandante Fidel Castro una decisión que para otra persona hubiera sido una locura, y es expropiar los campos de golf para lograr articular toda una política artística y cultural en tan pocos momentos de una decisión, y sobre todo de lo que se vivía convulsamente en esos momentos, y cómo esa política que es totalmente columna vertebral, no simplemente una decisión que sale de la emoción, sino una decisión acompañada de la razón y de lo que se quería y del punto además a donde se podía llegar. Decisiones que tienen que ver con ser capaces de llegar a tener la mejor medicina, si se quiere, de las mejores en el mundo, la producción de los genéricos, la investigación científica sin nada, o sea, sin elementos, sin rudimentos, y entonces cuando nosotros estamos pensando el bloqueo como un bloqueo que castiga, que martiriza, el bloqueo llega a un punto en que nosotros no sabemos si el bloqueo existe o no existe. O sea, si el bloqueo es real o no es real, porque Cuba se levanta y porque Cuba empieza a producir una serie de cosas que en otros países, con todo lo que se tiene además, ni siquiera se da, porque es otra la significación y porque es otra la decisión política. Lo de minería en Colombia es absolutamente vergonzoso, por decirlo menos, vergonzoso por la manera como se entregan los recursos del país, pero además la forma como se van tomando las decisiones, cómo se va cambiando la legislación, descubrir que la legislación minera se modifica por las multinacionales que tienen los expertos al servicio de los congresistas, de los ministerios, y llegar hasta el punto de que quienes han venido ancestralmente, de manera artesanal, no solamente explotando los recursos, sino también cuidando el medio ambiente, terminan de ilegales y terminan perseguidos y terminan desplazados. Creo que el tema de la minería en Colombia, que además fue hecho con muchas dificultades, porque nos valió casi que una expresión noticiosa dando cuenta de que nos habíamos volado a reunirnos con las FARC. Y yo creo que nos hubieran podido matar si no hubiéramos tomado la decisión de entrar en un solo día y salir casi que el mismo, o sea, como se dice, nos doblamos para poder hacer el trabajo y volver a salir, de tal manera que cuando tenían ya el plan articulado nosotros ya estábamos, como se dice, en tierra firme. Minería en Colombia es el gran debate de América Latina además, y de la manera como se pone al servicio de esas multinacionales la legislación, los recursos, y cómo a los países no les queda nada distinto que la miseria, que la pobreza, y cómo se puede contrastar esa decisión de la explotación de los recursos en países como Colombia, al lado de lo que está haciendo Venezuela o al lado de lo que está tratando de hacer Ecuador o de lo que ha venido haciendo Bolivia. Y también discusiones que van desde la desprivatización,
y también el paralelo que puede existir entre lo que significó esa privatización a partir del consenso de Washington y lo que viene pasando a partir del consenso del socialismo en regiones como en América. Creo que, bueno, como lo que vimos con los niños de Chernobyl, nunca pensaría uno que lo que ocurrió en este país pudiera tener una respuesta en un país como Cuba, precisamente con toda esa cantidad de restricciones, y así sucesivamente. Yo creo que esperamos, que yo no podría decir más a fondo desde mi ojo de vista de análisis político, de la búsqueda de un nuevo modelo, de la lucha por el socialismo en países como el mío. Yo creo que yo lo veo desde ahí, como desde la perspectiva política, los que hacen la producción, los que piensan en la construcción de estos documentales, en la elaboración de los mismos, en un canal como Telesur seguramente que coincide con las mismas apuestas. Va a cuestionar, yo estoy casi segura de eso, va a generar para nosotros muchos más contradictores, si se puede decir civilizadamente así, para no decirle enemigos, y que seguramente va a encontrar que muchos de nosotros no estamos en su causa, sino en la causa justa. Y no es un decir, es realmente esperar que esto logre transformar. Yo estoy muy segura de que nosotros y nosotras en Telesur vamos a tener que buscar la manera de que este programa llegue hasta que se pueda agotar, porque causas justas es lo que hay, derivadas del modelo, derivados del sistema, pero también creo que permiten relevar lo que hombres y mujeres han sido capaces de enfrentarse al monstruo. Yo no he visto cosa más difícil que esa. Yo misma podría decir que soy una causa justa, enfrentada al monstruo de la búsqueda de la paz en el país. ¿Hay una posibilidad entonces que se hagan varios programas como este en mismo Colombia? Perdón. Pues eso depende de la presidenta. Sí, ojalá pudiéramos nosotros hacer más. Colombia es toda en sí misma una gran causa justa. Hay muchas cosas para visibilizar. El solo hecho, por ejemplo, cuando estábamos mirando qué causas justas se podrían hacer, me acuerdo mucho que nos encontramos con una periodista del Espectador, Laura, no recuerdo el apellido de ella, y lo comento porque estábamos pensando en la prostitución infantil y lo que significaba, una cosa impresionante, hasta el punto que yo dije, en Cartagena, sí, yo misma dije, yo no soy capaz de hacer eso, yo no soy capaz de estar en ese programa. Hoy, cuando estamos viendo el escándalo de los agentes de seguridad, entre comillas, del presidente Obama, que se debate el tema de la prostitución, las respuestas, bueno, todo lo que eso ha significado, le vuelve a uno a la memoria de que Cartagena es un enclave turístico. Es lo que era Cuba en la época de Batista, un espacio de prostitución real, donde la gente iba a revolcarse los fines de semana, a pasar bueno, a realmente a mirar cómo se acababa de explotar la riqueza y se va, y eso fue lo que pasó en la cumbre de Cartagena recientemente, pero lleva a la reflexión de toda la cantidad de causas justas que pueden haber en un país como Colombia, que tiene que ver con no los simples rezagos, sino la desestructuración moral y ética de una sociedad a partir de la imposición de un modelo social, político y económico. ¿Y lo tienen en agenda ya algunas causas justas? No, yo creo que es comenzar a que se pueda mostrar. ¿En esta temporada? En esta temporada sí. Hay dos de Colombia. Sí, minería y el tema de paz, mujer y conflicto, muy bello además, sí. En América Latina, ¿qué otros tiene ya en agenda? Está Cuba y está, bueno, vamos a México, que apenas se va a hacer, y ¿qué más? Haití, Colombia y Venezuela, tierras y arrendamiento, sí. ¿En Venezuela cuál? Sí. Tierras, ley de tierras y ley de arrendamiento, muy bonito, sí. ¿Ya tienen algo preparado para la próxima temporada? ¿Usted cuántas veces le ha oído mencionar la franja de Gaza? Además van a trascender Vamos a estar en otros lugares distintos a América Latina para la siguiente temporada. ¿Cuánto tiempo le llevó a realizar, por ejemplo, el caso de la producción? Sabemos que, bueno, en Latinoamérica hay muchas causas justas, pero ¿cómo llegaron a esas causas? Y si esas causas
porque son fuertes además y sabemos que están allí, pero van a tener en algún momento algún final, si alguna, no sé, alguna ayuda a esas personas que muestran justamente en los documentales más adelante, si le van a hacer algún seguimiento. Sabemos que, bueno, usted lo comentaba que hay una niña que se llevó a Colombia, pero es una cosa marginal, casos, pues anecdótica realmente frente a la magnitud del problema. La mejor manera, y yo creo que es como la constatación de las redes sociales, fue el Twitter. O sea, cómo íbamos tuiteando a la hora que fuera y la gente iba hablando, pensando, es más, recordando dirigentes o sobre todo en el tema de la literatura, recordando poemas, escritores. Muy interesante realmente el Twitter porque te enlaza con todo el mundo en todas partes del mundo. Creo que es tal vez una de las constataciones más evidentes para nosotros en Causa Justa, entre otras cosas porque cuando uno empieza a tuitear también empieza a sacarlo el alma y a expresar sus sentimientos y eso conecta muy rápidamente con las emociones de la gente. No se trataba de generar emociones, sino que era muy difícil que las emociones de uno pasaran de largo y no se quedaran en uno. Todo lo contrario, era muy difícil dejar de lado las emociones para poder continuar. Y creo que, y lo vamos a hacer en lo que hoy, por ejemplo, comenzamos, y la gente empieza a opinar y la gente empieza a dejar sus constancias emocionales y políticas ahí también en medio de lo que participa. Y nosotros, yo quisiera comentar sobre esa pregunta. Evidentemente, nuestra responsabilidad como en el ejercicio periodístico es encontrar las causas justas, narrarlas, contarlas, presentarlas. Pero claro, también hemos tenido la experiencia en Telesur de lo que es la posibilidad de multiplicar nuestro mensaje a través de distintas fórmulas y de distintas técnicas. Cuando diseñamos Causa Justa también pensamos en buena parte de lo que ha sido la historia de la senadora Piedad Córdoba, que ha sido invisibilizada, bloqueada, tergiversada por los medios tradicionales, y ella encontró a través del Twitter una herramienta que le permite conectarse de manera real con quienes la siguen y con quienes están o no de acuerdo con ella, pero que por lo menos tienen la posibilidad de encontrar de primera mano efectivamente lo que ella está pensando sin tener que pasar por las miradas de quienes cuentan las historias mayoritariamente en el mundo, que son las transnacionales también de la información. Entonces Causa Justa tiene una posibilidad de estar en red. Justa esta conversación que sostenemos con ustedes a esta hora en la sede principal de Telesur está siendo transmitida por nuestra página en internet. Hemos creado un blog, ustedes lo tienen allí en el material de presentación que les hemos hecho, que no solamente contiene los capítulos que van a ver en la pantalla tradicional, sino que también contiene textos, parte de la investigación que ha hecho nuestro equipo para presentarles los micros, tiene fotos, tiene videos que por el producto ser de 25 minutos no se alcanzan a incorporar, es decir, tiene una serie de elementos adicionales que va a permitir que la gente pueda seguir conectada a Causa Justa más allá de la emisión cada 8 días del capítulo a través de nuestra pantalla tradicional. Pero tu pregunta me hace recordar algo que nos sucedió hace muy poco con un material que también es producto de una investigación muy fuerte que presentamos hasta hace una semana, que se llamó Expediente Uribe, que vamos ahora a presentar en reposición. Y es que Expediente Uribe ha sido solicitado por buena parte de medios en Venezuela. Hemos recibido una gran cantidad de solicitudes de consejos populares en la zona de frontera con Colombia que quieren ver el material. Y entonces estas son formas alternativas que se escapan como lo que uno inicialmente piensa cuando diseña y desarrolla un producto como este. Telesur también tiene un multimedia en 2 idiomas. En este momento traducimos nuestros materiales en portugués y en inglés, y también allí va a estar la posibilidad de que Causa Justa viaje a través de las redes. Es decir, que uno lanza algo, pero nunca se imagina las enormes potencialidades y posibilidades que tiene la multiplicidad del mensaje. Ustedes mismos
el hecho de que nosotros quisimos que este encuentro, más que una tradicional rueda de prensa, fuera realmente la ocasión para que vieran el material, para que pudieran sentarse esos 25 minutos y encontrarse con ese producto, porque es distinto cuando uno va a una rueda de prensa, le entregan un pedacito, le entregan el material promocional, publicitario y montó su historia, pero seguramente tú al ver el material tienes una idea completamente distinta, digamos, mucho más real. Te ha tocado el alma de alguna manera también el poder dedicarle estos minutos a un producto y a un proyecto como Causa Justa. Así que bueno, allí hay múltiples formas en que este mensaje va a llegar, y nosotros esperamos, por ejemplo, hoy que tenemos un equipo haciendo la cobertura del día después de las elecciones en República Dominicana, ¿no? Que esta es parte del país con el cual se encuentra el gobernante electo, que también le pueda preguntar, que lo pueda cuestionar acerca de qué planes, qué tiene pensado para los haitianos dominicanos, ¿no? en su país. Esperemos a ver qué reacción podemos tener sobre eso. El tiempo, no hablamos del tiempo de producción, ¿cuánto llevó poder concebirlo? Nosotros llegamos trabajando en este producto un poco más de un año. Una pregunta, la senadora dijo que había ya personas que la estaban contactando porque tenían casos en varias partes de la región. ¿Ustedes van a aceptar, tal vez a través de ese blog, que les manden esta historia, a ver si ustedes pueden ir a... Esa es la idea, que pueda haber muchísima mayor interacción para la siguiente temporada de Causa Justa. Cuando nosotros lanzamos este producto, igual lo lanzamos a través de Twitter hace unos meses, y recibimos buena parte de las historias que hoy estamos presentando a la audiencia. La idea es que ahora ya, con el proyecto al aire, pues esa interacción sea mucho más voluminosa y podamos estar justamente en esos lugares. De hecho, hace 8 días que presentamos como el programa Cero, había gente que se conectaba en el Twitter y decía: yo ya participé en una Causa Justa, yo estuve allí, yo estuve con la senadora, yo conté mi historia, etcétera, etcétera. O sea, ya hay gente que ha estado allí y que se ve identificada porque ha hecho parte del proceso de grabación. ¿Sale hoy? Sale hoy, este capítulo que vieron sale hoy a las 21 horas de Caracas. Me gustaría saber en qué países de Latinoamérica se va a mostrar este material y pues cuál va a ser su periodicidad, ¿no? Con qué fechas lo van a transmitir, semanal, mensual, y pues en qué horarios. Además, veo que van a tocar temas también culturales. Si me pueden mencionar alguno, además de felicitarlos por el material y a la senadora. Bueno, el programa se presenta a partir de este lunes, todos los lunes a las 21 horas de Caracas. Nosotros tenemos una audiencia en América Latina a través de distintas plataformas de televisión. Sobre tu pregunta sobre lo cultural, voy a pasar el micrófono a la senadora, pero quisiera hacerte una reseña de lo que nosotros nos encontramos en el proceso de grabación. Y es que no es un programa cultural o un programa político o un programa económico. O sea, la realidad no se divide en fuentes periodísticas. Y lo que evidencia cada capítulo de Causa Justa es esa expresión, digamos, que podría denominarse cultural, como el canto, como la pintura, como la escultura, que es transversal a nuestra gente, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, en este batey en República Dominicana, en medio de esas situaciones tan críticas, a la gente cantando, ¿ves? Y a la gente bailando, y a la gente pintando. Entonces, exacto. Yo recuerdo mucho, y hablábamos mucho cuando fueron a grabar, porque el primer capítulo no los vamos a presentar en el orden de grabación, grabamos en otra secuencia. Pero digamos, la primera parte de Causa Justa fue ir a Haití. Y la imagen que teníamos de Haití antes de llegar, yo no he viajado con ellos, yo he viajado virtualmente con ellos, pero la primera imagen que teníamos antes de llegar, no sé si ustedes la recuerdan, era a los pocos días del terremoto. Esa imagen la cubrió Telesur, estaba Madeleine allí, creo que esa imagen la hizo su camarógrafo, que si no estoy mal es Freddy, que está por allí, que son estos negros hermosos haitianos, altos, delgados, levantando sus brazos al cielo y cantando.
cuando en medio ellos están en medio de la cantidad de escombros y de sus propios hermanos, hijos, esposas muertos a su alrededor, y uno se preguntaba cómo son capaces de cantar, ¿no? Entonces nos hemos preguntado mucho eso a lo largo de estas grabaciones de Causa Justa, en medio de situaciones tan extremas, cómo son capaces de cantar, cómo son capaces de pintar, y cómo a través de las expresiones, entre comillas, culturales o artísticas, está el rastro justamente de la causa justa, ¿ya? Entonces vas a encontrar en capítulos como el de la minería en Colombia, ¿no? Cómo los cantores colombianos componen a quienes le roban su tierra, a quienes se les están llevando el agua, a quienes encuentran en el oro la posibilidad de riqueza cuando para ellos es la posibilidad o no de vida o de muerte. Entonces esas expresiones artísticas y culturales están presentes en todos los capítulos, y hay una cosa además muy bella que ella no lo va a contar, pero yo sí, que es que además ella está cantando, bailando, ¿no? en medio de todo eso, porque bueno, no es actuado, es que es lo que le surge, ¿no? Entonces vamos a ver a una Piedad también muy distinta a la que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y además sus temas no son solo los temas de Colombia, ¿no? Creo que para los colombianos eso va a ser una evidencia de que sus luchas han salido de las fronteras de su país de origen, que es Colombia. Yo creo que también tiene mucho que ver con la decisión del mismo programa, la discusión, Joao, de que se daban y que daban ustedes, que tienen también un gran asiento no en la percepción, sino en la convicción de los seres humanos. Adriana, que es la productora, durante todo el tiempo de los programas insistía: la cultura es la resistencia de estos pueblos, tenemos que mostrar la cultura. Y llegaba, y donde llegábamos le decía a la gente: bueno, a ver, ¿y qué tienen aquí? Cantan, bailan, pintan, bueno. Y entonces es increíble que llegamos a un pueblo del sur de Bolívar, de lo más agreste, es como llegar al oeste, y donde además supuestamente en Colombia ya no hay paramilitares. Estaba lleno de paramilitares desde que uno empezaba a llegar al pueblo hasta que nos devolvimos. Y a las 12 del día, en un sol canicular como de unos 40 grados, entonces yo creo que eso no nos sale sino a nosotros. Bueno, empezamos a buscar a la gente y a decir: bueno, es que nosotros queremos hablar con el alcalde, lo estamos buscando por el tema de la minería, qué es lo que está pasando aquí. De entrada nos dábamos cuenta que los paramilitares y los militares trabajaban juntos, porque solamente nos cercaban, llegaban donde no nos habíamos bajado de la canoa, y ya ahí llegaban inmediatamente. Bueno, les hicimos unas cosas tan chéveres, como por ejemplo, ellos imaginaban que como yo era la tal senadora, entonces me estaba esperando una burbuja, pues la más maravillosa del mundo, y nosotros íbamos en un carro todo destartalado y los tipos pasaban por todos los lados y no nos veían, y era pues, esas son las lógicas del poder. Y nosotros estábamos en el contrapoder, o sea, en otra cosa distinta, y a las 12 del día reunimos la gente, ¿verdad, Rubén? Y nos pusimos a cantar, y es que, ¿cómo era? Norosí, yo soy de Norosí, el trío de sí. Y entonces, y fuimos llegando en un sol espantoso, con la canana, toda esa cosa, sí, y con los fusiles, y nosotros con toda la gente, que era como una manera como de burlarse, entre otras cosas, de ese poder tan miedoso. Y ustedes van a llegar hasta allá, y se van a ir hasta no sé dónde, y allá que sí. Pues lo cierto fue que en la noche terminamos con toda la gente del pueblo en Arenal, cantando, la gente bailando, bueno, y nos contaron que hacían festivales, y que en los festivales la gente llevaba las canciones que componía. ¿Recuerdas? El festival de la canción de Arenal, que tiene 2 calles. Sí, que tiene 2 calles, y era un montón de gente cantando.
Bueno, pero realmente era una decisión de la producción, no era simplemente ir a buscar un disco, sino la gente componiendo, la gente rapeando, la gente, por ejemplo, cuando fuimos a Buenaventura, ¿no? Lo de Buenaventura es, mejor dicho, una cosa impresionante. Nosotros terminamos en una calle también como a las 3 de la tarde que nos derretíamos del calor, pero como con 40 o 50 muchachos cantándole a la violencia, pero no cantándole pues elogiándola, sino todo lo contrario, todo lo que es ese folclore urbano, la cultura urbana, y bueno, como en Cuba. Para la pregunta de quién, de tuya, en Cuba ver un maestro de las artes plásticas como Choco, y yo me ponía a pensar, este es un tipo que se parece a un negro del Chocó, o a un negro de Buenaventura, o a un negro de Guapi, cualquier región del país, o de Barlovento, por ejemplo, que si no hubiera sido por la decisión del socialismo, no hubiera podido ser el artista que fue. Él mismo lo decía, yo le pregunté. O ver a Cacho, un loco genial, feliz, contento. No, la cultura en Cuba sí es fuera de serie, pues ahí sí no sabe uno ni qué hacer. Yo me quería traer todos los cantantes, todos los artistas, todos los que tocaban, y lo van a ver, pero realmente es la decisión de que la cultura está en el centro de cualquier transformación de los seres humanos. La cultura en todas las formas de expresión. Bueno, en Haití, en Haití no. Lo de Haití es muy increíble, y por eso me parece que la decisión de la producción es tan supremamente acertada, porque, hombre, lo que uno ve en Haití es tan arrasador, tan desolador, que uno no puede pensar que salgan de esas manos expresiones pictóricas tan lindas, tan bellas. O, por ejemplo, yo veo que casi nadie sabe cómo trabajan el metal. La gente no tiene idea lo que uno encuentra en una ciudad donde todo el mundo está dedicado a coger el metal, pero sin partirlo. O sea, cogen una hoja y la van transformando en una cosa maravillosa. Cuá de buque, sí. Y no se imagina uno cuando llega, ¿cómo es que se llama donde fuimos? Que fue el día el 1 de noviembre, que fuimos, el Día de los Muertos, Artibonite. En Artibonite no solamente lo que es la resistencia por la agricultura, sino también la resistencia cultural tan fuerte. Un país que está invadido de sectas y la gente todavía con su santería, y empieza uno a entender los cantos, el respeto, la manera como se organizan para llegar a la ceremonia, yo creo que es de las expresiones de resistencia cultural más fuertes de la región. Entre otras cosas, la forma de invasión también más fuerte, porque cuando nosotros fuimos a filmar la comida, que era también otra forma de expresión cultural, como de esa invasión gringa por llevar los productos, o sea, la imposición del neoliberalismo, donde se ve más claramente y sus secuelas y sus impactos es en Haití. Y cómo la gente toma la decisión de producir un arroz, de ponerle el nombre, de venderlo más caro porque no pueden venderlo más barato, no porque no puedan, sino porque no quieran, sino porque es imposible en términos económicos de la misma producción. Y entonces la gente, fuimos a filmar qué cocinaba la gente, cómo cocinaba la gente, delicioso además. Y al lado, a un calor, pero mejor dicho, de como a las 11 de la mañana, una casa llena de gente rezando. O sea, cómo cómo esas sectas religiosas son una forma también de dominación y de intromisión religiosa, que lo que permite y lo que busca es denostar de lo que ha sido la resistencia de los negros y de las negras a partir de la cultura, no solamente de la cultura como expresión misma, sino de la religión también, y mantenerla en el tiempo. Muy bello. Yo creo que el mejor acierto fue precisamente ese, Adriana, de tener en el centro de la transformación, y Cuba es el ejemplo. Cuba lo demuestra, y lo demuestra a través del tiempo, con la riqueza. Cuando fuimos a entrevistar a Alicia Alonso, el miedo que teníamos, pues, porque bueno, la señora es una doña, pues,
ese miedo que teníamos de no sabíamos cómo preguntarle. Bueno, y uno llega y encuentra a esa señora sentada con no, mejor dicho, es total, y con la pierna cruzada, y yo me miraba a las mías que no soy capaz ni de hacer carrizo de lo gordas, y la miraba a ella, decía yo, Dios mío, yo cómo me siento, yo cómo pongo mis pies, mis manos, bueno, pero lo maravilloso de eso es encontrar a una mujer, no le vayan a hablar del bloqueo. Entonces yo decía, pero entonces ¿cómo le hablamos? ¿Cómo le decimos? Bueno, ¿cuánta plata le dan o qué? Bueno, no sé. Cuando ella misma se fue metiendo en el tema, o sea, uno no puede creer que una persona va a estar ahí haciendo, formando, teniendo una escuela propia de ballet latinoamericano, que se fundamenta en la expresión del cuerpo, que se sale de la rigidez de que parecen porcelanas en el ballet europeo. Esta es otra cosa, esta es la mirada, esta es la piel, este es el toque, y entonces ella empieza a defender la escuela cubana de ballet y cómo esa escuela caminó por todo el mundo y se encuentra con la otra escuela europea. Entonces yo le digo, maestra, bueno, después de tanto tiempo, de esta experiencia tan maravillosa de la cultura, del ballet, de la escuela propia de ballet, ¿qué es lo que a usted más la emocionó? ¿Qué es lo que más le emocionaba cuando a lo largo de su carrera, qué es lo que usted más recuerde? Me dice, cuando terminábamos en una de las presentaciones en Londres y la gente se paraba, ¡viva Cuba, viva Fidel! Entonces decía uno, ¿cuál que no le podíamos preguntar del bloqueo? ¿Cuál que no le podíamos preguntar de lo que ha hecho la revolución? Maravilloso, creo que es de las conclusiones, diría yo, más importantes de Causa Justa, porque Cuba, lo van a ver, pues yo no les voy a contar el programa de antemano, ustedes lo van a ver, porque realmente es algo fuera de serie, no porque amemos a Fidel ni porque lo respetemos. Creo que cualquier persona que vaya a Cuba, que haga un trabajo de investigación tan serio, a nosotros yo quisiera que Patricia nos volviera a mandar, porque había muchas cosas para hacer, pero constatar después con la visita de unos médicos, además científicos colombianos, llegar y decirle a uno, definitivamente Cuba en la medicina está a la par de cualquier país desarrollado del mundo, da cuenta que lo que nosotros hicimos realmente sí fue profundo, sí fue importante, pero sobre todo constata que esa es una lucha que ha valido la pena, que es una causa que ha valido la pena. Enfermedades que en mi país se pueden dar y que no encuentran cura en Cuba, pero creo que lo más maravilloso, lo más excepcional de lo que nosotros vimos en Causa Justa, independientemente de la cultura, del avance científico, ustedes imaginan cómo mantienen los carros como el de 1940, y esos carros son ya son como íconos emblemáticos de la imagen de Cuba, es precisamente el tema de la solidaridad. O sea, uno es solidario cuando uno tiene mucho, creo que no vale la pena. No ser solidario cuando tiene tan poco para compartir, y ese poco que tiene para compartir lo comparte. Creo que es la mejor enseñanza que puede uno tener en la posibilidad de un programa como el que nosotros vimos allá, y sobre todo evidenciar en Colombia, uno encontrar un músico negro o una bailarina de ballet negra. Creo que pues yo no conozco ninguna bailarina de ballet negra, en músicos sí, pero no en la cantidad y en la normalidad, si se puede decir así, en la cotidianidad, en lo que puede alcanzar un Estado a brindarle al desarrollo de cosas que la gente piensa que son lujos, no, que son la expresión cultural de un pueblo y son la esencia de un pueblo. Yo creo que Causa Justa se va a resaltar fundamentalmente porque no es simplemente mostrar lo malo por lo malo o lo bueno por lo bueno, sino que es un compendio de cosas, como dice Patricia. No es decir aquí está lo económico, no, todo va transversalizado, y la cultura fue, creo que, la esencia fundamental del desarrollo de Causa Justa. Yo quería preguntarle, precisamente ayer eligen un nuevo presidente de República Dominicana. Además de encontrarse con todo este reto de las políticas migratorias, ¿qué otras situaciones conflictivas pudo presenciar en República Dominicana? Y segundo, preguntarle ¿qué programas fueron grabados en países que estén intentando llevar políticas diferentes? Por ejemplo, me nombra Cuba. ¿En Venezuela se grabó algún programa?
Sí, claro, aquí se hicieron 2 programas. Yo creo que el presidente dominicano, pues el reto del nuevo presidente además, entre muchos otros que tienen que ver pues con su gobierno, con sus políticas, yo creo que República Dominicana se está convirtiendo en un país que es un elemento para extranjera, pero una cosa más allá de eso, y es como los empresarios que están teniendo que salir de otros países en razón de que las políticas cambian, los modelos son distintos, no es la explotación del capital financiero por la explotación misma y por sus privilegios, están encontrando como una cuna precisamente en República Dominicana. Uno ahí puede encontrar claramente lo que significa la flexibilidad. Mentira de lo que es la globalización en términos de que todos somos ciudadanos del mundo. No somos ciudadanos del mundo en tanto podamos ser explotados, pero no en tanto podamos acceder a los beneficios y a los recursos que puede brindar precisamente el desarrollo. Me da mucho temor decir lo que voy a decir porque puede sonar irresponsable de mi parte, pero no compromete ningún criterio ni nada, ni ningún concepto por parte del canal, pero es mi percepción personal, porque pues obviamente uno va con todo su equipaje. Yo no voy allá, pues yo no soy ni artista, ni productora, ni periodista, nada de eso. Yo soy una defensora de derechos humanos y lo que sé lo pongo al servicio de algo que creo que es importante. Pero la mayoría de los que han desequilibrado la región y que solamente están en lo que significa la explotación, la inversión por la inversión misma, han encontrado ahí un espacio, como opositores además, cómo disparar desde ahí. Y cómo inclusive volverse en lo que es Cartagena hoy, que es donde llegan a mostrar lo que no existe en el país ni lo que es la realidad. Creo que República Dominicana tiene muchísimos problemas, es más, creería que la decisión de no modificar la legislación para poder garantizar que los haitianos que nacen en República Dominicana son dominicanos, tienen la doble nacionalidad, es una política expresamente establecida para eso, porque es mano de obra barata, es mano de obra que no exige, que no se puede revelar, que no puede denunciar, porque si denuncia lo sacan de una y lo llevan para su país. Y no es que la gente no quiera su país, la gente quiere muchísimo su país, es más, la gente sale para brindarle posibilidades a la gente de su país. Yo creo que una de las experiencias bien significativas, miren, fuera de Venezuela se habla mucho de Venezuela, se habla mucho de que es un estado fallido, de que esas políticas son asistencialistas, de que no tienen sostenibilidad porque el presupuesto se va a agotar, o sea, es la discusión de los economicistas y de los que de todas maneras gravitan sobre lo que es el consenso de Washington, sobre lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y etcétera, todas las multilateralidades del imperialismo. Yo creo, y lo digo sin lugar a equivocarme, sin temor a equivocarme porque no creo que esté errada, una de las cosas más importantes que ha logrado el proceso hacia el socialismo o revolucionario o de transformación o ecohumanista, como lo quieran llamar, en Venezuela es la politización de la gente. Y eso es absolutamente innegable. Yo creo que al inicio mucha gente pues gritaba viva o viva Chávez o estamos de acuerdo, pues porque está resolviendo un problema. Pero con el transcurso del tiempo, una persona como yo puede darse cuenta de que la gente tiene claro qué quiere, por qué se está transformando, a qué tienen derechos. Es decir, hay un profundo trabajo sobre la ciudadanía y sobre la soberanía. Cuando nosotros fuimos a hacer el trabajo en la calle, pues obviamente a mí mucha gente me conoce por las liberaciones, entonces la gente se arrimaba, ay que la foto, ay que no sé qué, bueno, pero no, venga, cuénteme el tema de la ley de arrendamientos, ¿eso en qué consiste? ¿Eso qué es? Y yo recuerdo que estábamos ahí hablando cuando se vino una mujer negra a contarnos lo de la ley de arrendamientos, lo que para ella era favorable, y yo creo que ella se quedó pensando, esta boba no debe saber ni debe entender. Se fue, compró una ley y me dijo, téngala para que se la aprenda y la lea. Pues fue y la compró, o sea, que al rato volvió y me dijo, aquí le regalo la ley. Y lo que ella creía que había que modificar, bueno, fuimos a, ¿cómo es que se llama el municipio donde fuimos a la ley de Yaracuy? Bueno, qué experiencia tan extraordinaria, tan maravillosa. Campesinos y campesinas que ahora con la ley de tierra, con la ley de tierras,
contaban, narraban. Yo creo que es de las cosas que tiene que documentar este país y que tiene que tener además como procesos donde la gente pueda comparar lo que era y lo que es hoy. O sea, ancianos, personas ya mayores, contando cómo había sido el proceso para recuperar la tierra, cómo los habían golpeado, cómo la policía a una mujer de ya como de 80 años se le había parado encima, pero el orgullo de decir, aquí estamos produciendo, esto es de nosotros, allí están los silos donde nosotros llevamos lo que producimos y lo guardamos ahí. O sea, inclusive de investigación de nuevas semillas, de fertilización, o sea, una posibilidad de agrupación, de socialización de la gente, de trabajo, y alrededor de eso, toda la producción cultural, es decir, cómo la gente hacía nuevos cantos a lo que habían logrado. A mí se me asemejaba mucho eso como a la época de la Revolución Mexicana, con todos los corridos, cuando uno lee todos los, ay, que si Adelita se fuera con otra, si Adelita no fuera mi mujer, todo eso sale precisamente de las luchas que la gente estaba, y lo mismo estaba pasando ahí, los jóvenes, hasta el punto que yo le decía a uno de los representantes de los campesinos y campesinas, usted puede ser alcalde, hermano, toda la gente dice que usted es maravilloso, no, yo quiero seguir en mi tarea de la tierra, de cómo titulamos, de cómo nos enfrentamos a los que todavía nos están amenazando. O sea, yo creo que ahí hay en Venezuela, en ese trabajo que se hizo mucha filmación, muchas entrevistas, que dice Patricia que eso lo van a poder ver las personas, pues todo lo que no sale en el capítulo, pero creo que ahí hay una cosa muy importante, es decir, un fenómeno social muy importante. Yo a toda la gente que sueña con el deseo, que piensa con el deseo por fuera de Venezuela y dice, a Chávez lo vamos a tumbar por esto y por aquello, perdónenme que llegue a ese punto, no, se puede haber aquí gente que sea antichavista, no sé, pero lo cierto es que es muy difícil erradicar un mandatario, tumbar un mandatario, desprestigiar un mandatario cuando tiene un arraigo tan profundo de las políticas sociales en la gente. Yo creo que ahí hay un inmenso trabajo porque la gente se ha apropiado, y les voy a decir una cosa más, la gente habla de que Chávez es un excelente comunicador, yo creo que sí, porque habla como habla la gente, pero más que, es un excelente comunicador con intencionalidad, porque la gente está clara, la gente te repite, y eso lo evidencié yo en la calle. Yo me quedé impresionada porque el día anterior yo había visto una locución del presidente sobre la ley de arrendamientos y al otro día fuimos a la calle y la gente repetía, yo no sé si es que se clava al televisor y se graba el discurso porque lo repite casi textual, y luego fuimos a Yaracuy y exactamente lo mismo. O sea, yo creo que hay un fenómeno social bien interesante. Hombre, lo que no pasa en Colombia, por ejemplo, que la gente, a donde fuimos a las causas justas, lo que hace es hacer un contradiscurso y una contrarréplica a lo que dice el gobierno, y a decir, ¿cómo así que nosotros ahora somos los ilegales y los legales son los de la Ashanti Gold, por ejemplo? Aquí hay una cosa, un fenómeno social bien interesante y con un elemento además adicional, perdónenme que yo hacía análisis de coyuntura política en la universidad, con un elemento adicional más todavía bien importante, y es que ha habido una rapidez extraordinaria, es que 10 años no son nada, una rapidez extraordinaria para que la gente tenga un discurso propio, se apropie del discurso, tenga capacidad de organización. Lo que vimos en la ley de arrendamientos, ¿verdad, Adriana?, que fue impresionante. La ley la aprobaron en la Asamblea Nacional con respeto pues de todos los diputados y diputadas, pero no fue una iniciativa de ellos, se fue una iniciativa de la gente. La gente se organizó a través de un pensamiento político y de una decisión, y la gente ha hecho, yo diría que ahí hay todo un espacio para que los cientistas sociales puedan realmente escribir libros, pero sobre todo me parece que la revolución ha caminado muy fuertemente, está muy arraigada en la gente, es muy superior a los que escriben todos los días y desarrollan el pensamiento marxista, leninista o maoísta, bueno, todas las teorías de revolucionarias. Es bien interesante lo que vivimos en Venezuela. Para mí es desde esa lectura, no simplemente desde el hecho de que haya más gente que se pueda adquirir la vivienda, sí, sino porque la gente ya tiene una filosofía política popular muy clara de bienestar. ¿Podría venir yo a hacer campaña aquí, sí o no? Bien, madre.
quería preguntarle cómo separar, qué ha sido lo más difícil en la grabación de Causa Justa, sobre todo porque ciertamente usted es una política, y separar esa parte política de el tema de presentar realidades, ¿no? Sobre todo cuando se consigue, por ejemplo, realidades como la de Haití o en la frontera, que acabamos nosotros de venir de la frontera, con el dolor de los desplazados colombianos que ahorita están aterrorizados porque vuelve a acechar Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué nos dice eso? Y a propósito, también, ¿qué nos puede decir de ese personaje que está acechando ahorita la frontera? No, yo creo que yo no tuve necesidad de separar la política, porque lo que estábamos haciendo era política. Es decir, la política del buen vivir es como la política está puesta al servicio de la gente, es como esas realidades no se acomodan, sino se muestran. Pero detrás de eso también hay un discurso político, porque es que la decisión de hacer causa justa es una decisión política, es mostrar esas injusticias que no tienen que ver, esto es muy importante porque además es estructurante, porque no es la decisión política mostrar la situación política no como la circunstancia fatalista de que a mí me cayó esto porque soy negro, a mí me cayó esto porque soy mujer, a mí me cayó esto porque vivo en una zona donde hay oro. No, es una decisión política que tiene claramente unas intencionalidades de parte del Estado o de la sociedad en la que se vive. A mí me pareció, lo que más difícil me parecía era cuando Adriana me decía repita, y yo decía, no, esto es muy mamón, no, fue puta, qué cosa tan larga, y vuelve y repita que se nos quedó bien. No, Adriana, pero ya está, ya qué más voy a preguntar, volvamos. Eso era lo que más difícil me parecía al principio, ya después a mí misma me parecía que había que hacerlo mejor, pero fue muy fácil porque finalmente, ¿de qué lado está uno? Del lado de la gente. ¿De qué lado está uno? Del lado de la lucha contra las injusticias. Entonces, esa visión y esa postura política era como caminar por una autopista. Pues separar eso para mí, más bien fue contrastar lo que uno quisiera, lo que uno ve, con lo que realmente está pasando. Y era como decir, ratificarse si estoy en el lugar que es, o sea, las luchas sí son las justas. El hecho de denunciar la minería en Colombia, que a mí me generó tanta persecución, me daba la razón cuando ya uno recorre el país sin la desprevención de que tiene que ir a hacer un debate, de que tiene que llevar eso para una ley, o que te van a perseguir, pues bueno, perseguir igual, pero ya era, sinceramente, es de lo mejor que a mí me ha podido haber pasado. Es más, a mí se me olvidó que a mí me habían destituido. Yo no me volví a acordar de eso para absolutamente nada, sino que realmente la destitución obedecía precisamente a estar en esa autopista de las cosas que nosotros consideramos que son injustas, pero que obedecen fundamentalmente a los sistemas, a los modelos, bueno, a los proyectos. Ahora, el tema de la frontera es un tema que tal vez con Adriana y con Patricia, bueno, fundamentalmente contigo misma, nosotros veíamos venir. En Colombia hay una situación de desestabilización muy grave en este momento, que se pretende inclusive extender más allá de la frontera. Yo en alguna reunión les había dicho, nosotros tenemos que hacer una estrategia de visibilización de la frontera colombiana-venezolana, porque ahí es donde va a ser el teatro de guerra, el teatro electoral, porque es donde están precisamente, en la mayoría de los casos, la mayor presencia del paramilitarismo, y sobre todo en claves económicos muy fuertes como es Maicao, como es Cúcuta, es decir, Táchira, como es el Arauca, que además es la región, Arauca es la misma región que la venezolana, la colombiana, no solamente por la ganadería, sino por la zona petrolera, la zona del litio, todo lo que significa recursos estratégicos. Yo le voy a decir una cosa, Madeleine, mire, y lo digo de manera muy objetiva, haber presentado Expediente Uribe, que fue un trabajo de recopilación no solamente de la información, sino de visibilización de un modelo, y de lo que hasta donde se llega precisamente para mantener un statu quo como el que se quiere mantener en Colombia. Visibilizar y denunciar la cantidad de crímenes, de atrocidades que se cometieron en ese régimen, pues obviamente que tiene unas consecuencias que son las que estamos viendo en este momento. Tan es así que como Uribe no le puede pegar a Chávez, me pega a mí me volvieron a destituir esta semana.
O sea, como en las condenas de Estados Unidos, 3 cadenas perpetuas, 4 cadenas perpetuas. Bueno, yo voy por la segunda. Y eso ha exacerbado la situación hasta el punto de que para mí la situación de las fronteras es una estrategia de defensa de Uribe. Es decir, él está haciendo creer a la gente que nos está defendiendo del dictador. Es que lo que ha pasado en los últimos días es supremamente grave. O sea, nunca, ni creo que se vuelva a repetir además la historia de un exmandatario. En Colombia se ha dado hasta el punto de llegar a agredir todos los días con la manera de insultar, los contenidos de los insultos denotan, sí, que está haciendo una tarea, pero una tarea que va más allá inclusive, yo no creo que él esté pensando en defender la propiedad privada, y no sé, eso no es el tema es su odio visceral sí contra Chávez, que no es inocultable, pero fundamentalmente lo que develó el programa, que inclusive podría haber sido mucho más, porque hay mucha gente que todavía no se atrevió a hablar del miedo, es un sistema mafioso de asesinatos, de apropiación de la riqueza y obviamente vulneración de los derechos de las demás regiones o de los demás países a partir precisamente en un momento determinado de una decisión de otro gobierno, pero que él fue útil a eso. Ahora creo que el tema de las fronteras obedece y también a que está aliado totalmente con la oposición venezolana. Ahora que no vengan a decir que no fueron a Colombia, que es que miren muchachos, lo hacíamos con una persona que trabaja aquí en Telesur que es muy inteligente, que es gordo, que sabe mucho de marketing. Bueno, vamos a ver si nos vamos acordando del nombre. Yo vi ¿cómo es? Eduardo, sí. Yo hice un recorrido por la ciudad, por Caracas, y en unos trancones me puse a ver la publicidad, y yo dije, este tipo es exactamente igual a Uribe. La campaña, yo digo, ¿será que yo estoy equivocada? No puede ser. Entonces yo llamé a Colombia y dije, búsquenme el sitio en internet donde está toda la publicidad de Uribe, y es exactamente igual. O sea, el que diseñó la campaña del señor que va a perder las elecciones es exactamente igual al de Colombia, con un agravante más, que es un mensaje subliminal muy fuerte. Le quitaron las estrellas que representan los estados y quedó como la bandera de Colombia. Y el camino, o sea, el camino es ese, el camino es el de la seguridad democrática, el camino sí, horrible, pero el diseño de la campaña la hizo la misma persona, la asesoría de campaña la hizo la misma persona, y fuera de eso hay unos equipos de trabajo con oposición y con empresarios colombianos que tienen mucho interés en volver por el petróleo, de volver a estafar con la comida, bueno, todo eso que ustedes ya conocen, pero que obviamente la estrategia de la frontera tiene que ver con eso. O sea, si bien es cierto, es una animadversión, es una estrategia para desmentir lo que mostró Expediente Uribe, y es también un mecanismo de defensa, obviamente, que donde hay centros neurálgicos de poder comercial, es decir, económico importantes, es precisamente la frontera en el Táchira, la frontera en Maicao, que es una frontera viva, conflictiva, muy grande, lo mismo que la frontera donde está Pacífico Rubiales, que entre otras cosas vale la pena notar en eso, que Pacífico Rubiales es una empresa canadiense, sí, pero son todos los ex PDVSA, es decir, ¿quién era el presidente de ese entonces? El presidente Pacífico Rubiales. Hay 1.700 obreros venezolanos que trabajaban en PDVSA e ingenieros, o sea, mano de obra calificada en Campo Rubiales, que es una región importante petrolera del Meta. Con un elemento adicional que me parece importante, Madeleine, es decirles a ustedes aquí, y es que Pacífico Rubiales tiene no solamente casi toda la exploración de los pozos petroleros del país, en un 80% fue que nosotros logramos en la investigación, sino que además tiene la explotación. Es decir, no era simplemente mirar y decir, nosotros tenemos toda la experticia porque fuimos los que según ellos pues defendían a PDVSA, sino que además detrás de eso se va toda la explotación con una contabilidad subfacturada, con unos rendimientos económicos que no le llegan al país y que están generando una zona de muchísimo conflicto en la región. O sea, para mí no solamente una estrategia, es una estrategia electoral, obvio,
pero es una estrategia de defensa también y de respuesta a lo que fue Expediente Uribe, porque yo no sé aquí cómo sería la difusión del programa en términos de cómo después se empezó a circular, pero en Colombia ha sido impresionante, impresionante, o sea, la gente… y todos los días y en todas partes el programa a través de las redes los están enviando, le indican a unos links, le indican a unos sitios, o sea que creo que para el efecto que se buscaba y sobre todo que Uribe saca la conclusión en este sentido, como ese programa, ese es el canal de Chávez, pues entonces Chávez fue el que hizo que me hicieran ese programa, o sea Chávez me está persiguiendo y el tipo anda como loco. Y anda como loco peligrosamente porque además ya ayer empieza a salir a flote la versión de que hay un grupo de exmilitares que están pensando en un golpe de Estado en Colombia, pero que eso se extienda a un fenómeno de desestabilización de la región. Y eso es una muestra de lo que es capaz de hacer un canal, de lo que puede hacer un canal y de lo que en un momento determinado este canal puede afectar en términos de lo que ocurre en Colombia y de lo que afecta a la región. O sea que, pues, es de verdad que es bastante preocupante la situación que se está dando en este momento con el Expediente Uribe. Bueno, vamos a terminar este encuentro agradeciéndoles por supuesto el haber estado aquí y les invitamos a que no se pierdan hoy Causa Justa a las 21 horas de Caracas y además a que ingresen a nuestra página en internet donde estará la dirección, también estará direccionado el blog del programa. Hoy tendremos una tweetcam con la senadora a las 6:30 de la tarde hora de Caracas, así que también pueden participar a través de ese medio. Mil gracias, un abrazo para todos, buen día. Pasando el programa yo no me volví a acordar ni de los gordos, ni de si estaba pintada o despintada, si sudaba o no, porque había muchas veces que había que parar porque no podíamos, o sea, no éramos capaces de dejar de llorar, era muy difícil, era supremamente profundo, o sea que yo creo que este no es un programa más, tampoco son simplemente una denuncia, es mostrar cómo cada vez la sociedad se deshumaniza más y cómo el compromiso, me van a perdonar que lo diga políticamente, el compromiso hacia el socialismo es cada vez mucho más profundo y mucho más necesario. Pero también es Hernando, la discusión y el debate de los intelectuales que militan muy bien en sus libros, pero que no tienen ninguna militancia en la vida real y en la práctica, porque muchas veces lo que escriben, lo que reflejan está muy distante, inclusive llegar a ellos es supremamente difícil. Entonces, yo creo que este programa va a ser un hito. Creo que mucha gente, y lo digo por lo que ha pasado en Colombia, que ya la gente sabe que hicimos causa justa, entonces la gente empezaba a mandar causas justas. ¿Por qué no miran mi causa justa? ¿Por qué no van a tal parte donde hay una causa justa? Creo que el nombre fue realmente, Patricia, excelentemente bien escogido. Fue un acierto porque ahí no estamos precisamente en el Hollywood, estamos en la vida diaria, en la cotidiana, en el acontecer, en el dolor, en la tristeza, pero también creo que todos nosotros y nosotras recibimos de ese programa una enseñanza increíblemente maravillosa, y es ver cómo en medio de esa miseria Bueno, ahí está casi todo dicho, pero claro, aquí está la senadora para, para compartir. Bueno, estas cosas están pasando en nuestra América en este momento. Generalmente tenemos en nuestros noticieros el tema de la migración permanentemente en pantalla. Nuestros espacios hacen todo el tiempo de cajas de resonancia de lo que pasan los latinoamericanos cuando intentan cruzarse a los Estados Unidos, pero estas historias están también en nuestro continente. Para nosotros es un proyecto muy especial y poder presentárselos hoy realmente nos conmueve mucho. Es realmente muy importante poder estar en un canal como Telesur. Claro, yo soy su presidenta y evidentemente tengo una relación especial con la institución, pero que nos permita hacer este periodismo. Un periodismo que no es fácil, un periodismo que
que nos lleva a encontrar estas historias y a sensibilizarnos, por supuesto, con ellas. Creo que es lo que corresponde a cada uno de nosotros como latinoamericanos. Adriana decía la semana pasada que uno no puede ser el mismo después de hacer causa justa. Ellos lo han vivido porque han estado en sus recorridos, han estado en distintos países del continente. Ustedes lo verán en esta serie. El primer capítulo es sobre los haitianos en República Dominicana. Esto es lo que vamos a presentar esta noche en las pantallas de Telesur. Pero efectivamente uno se siente orgulloso de estar en una planta donde estas historias se pueden contar, donde estas son las historias que están en su pantalla, ¿no? Ya, Piedad. De la compañera, me bloqueaba totalmente cuando empezaba a hacer alguna pregunta, pero yo creo que lo maravilloso es estar absolutamente metida en el tema, en el programa. No conozco realmente en la televisión latinoamericana un programa que sea capaz no solamente de contar la verdad, sino de programar la verdad, no, sino de dejarla que fluya, de dejarla que salga, demostrar hasta qué punto una sociedad se envilece y acaba con los demás seres humanos como causa justa. El hecho de que uno esté tan comprometido con las causas justas le va permitiendo sacar todo lo que tiene por dentro, buscar cómo preguntar, hacer hasta lo imposible porque eso se pueda ver, hasta el punto de agotar al director, al camarógrafo tan excelente que teníamos, graba esto, filma esto, mira esto. Entonces, eran jornadas físicamente agotadoras, pero yo diría éticamente y moralmente muy llenas de sentido de la vida. A veces esas situaciones lo ponen a uno a reflexionar y a pensar si de verdad existe un Dios, porque no puede ser posible que haya tanta gente sufriendo y padeciendo, pero también lo pone a uno en un estado de contentura y de felicidad de poder mostrar y de poder saber que hay un canal y que uno está ahí y que ese canal le puede mostrar al mundo lo que los demás no quieren que se sepa o que se vea. Hasta el punto que tengo que decir que para mí fue un poco difícil la entrevista con el presidente, porque yo quería como que ese otro personaje que yo tengo por allá por dentro saliera y le dijera: mentiroso, embustero, usted no ha hecho nada, tengo ganas de ahorcarlo, ya usted no es mi amigo, por todo lo que usted ha sido capaz de dejar de hacer aquí, de omitir. Ser polite en una situación de esas es bastante difícil, bastante complicado, pero vuelvo y repito, creo que lo más importante era como la esperanza, la expectativa de que esto se iba a ver, de que esto se iba a saber, y de que de todas maneras el hecho de ir a las instancias públicas de República Dominicana, de hablar con gente que supuestamente intelectualmente está comprometida, pues iba de alguna manera a remover esos muros y esas instancias jurídico-legales que impiden que realmente seres humanos como los haitianos y las haitianas puedan realmente decir que son ciudadanos o ciudadanas. Creo que muy difícil, no creo que ninguno de nosotros en todo lo que fue el rodaje de Causa Justa hubiéramos podido pasar indiferentes a lo que estaba aconteciendo en una realidad o la haitiana o la felicidad de ver lo cubano, la inmensa tristeza, y yo diría que como la nostalgia de no ser capaz de hacer más en un país como Colombia, pero sobre todo creo que lo más impresionante es darnos cuenta que en el mundo existen unas condiciones tan relativizantes de la vida como seres humanos, que hacer Causa Justa realmente fue una inmensa alegría y la posibilidad de un compromiso ético con lo que se tiene no solamente que ver, sino denunciar y tratar de transformar. Creo que en mi vida personal esto ha sido maravilloso, y les tengo que confesar que al principio yo pensaba cómo me iría a ver de fea, cómo me iría a ver de gorda, yo cómo hago como para verme como las presentadoras, pero a medida que fue… No soy capaz de hablar. Muy gorda. Con razón en Colombia ayer que ya empezaron en una cosa que se llama unos muñecos de plástico, ¿cómo se llama eso? Los MPI. Entonces presentaron Causa Robusta.
Bueno, no, de verdad que le parecía a uno como mentiras volver a rememorar viendo todo lo que vimos, y lo que vimos se refleja de una manera contundente, pero es mucho más fuerte ver todo lo que nosotros tuvimos que ver, mirar, ver pasar. El cuestionamiento ético es demasiado fuerte, el cuestionamiento hacia una sociedad es moralmente muy, muy cuestionable. Bueno, como conductora, al principio me daba como mucho susto, yo no podía como arrancar realmente, porque no es lo mismo estar en el escenario de un congreso, estar en el escenario de los debates, que muchas veces la mayoría en personas como nosotros o nosotras es un escenario de confrontación, de debate, de discusión, pero pues a mí me daba como mucho susto no ser capaz de estar a la altura de los compañeros del equipo, de